El rugido de la tormenta cósmica quebraba el firmamento como un animal herido. Rayos de energía púrpura surcaban el cielo en espiral, iluminando la selva alienígena que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Esteban apretó los dientes y forzó los mandos de su vieja nave de carga, una chatarra oxidada que temblaba con cada sacudida atmosférica. Vamos, solo unos segundos más, susurró, con las manos aferradas al tablero de control. La computadora emitió un pitido agónico, luego murió. La nave cayó como una roca envuelta en fuego hacia el suelo selvático del planeta desconocido. Esteban apretó los dientes y activó los escudos manuales, justo antes de que todo se volviera negro. Cuando despertó, la tormenta había amainado. Un silencio húmedo lo envolvía, roto solo por el crujido distante de hojas y los sonidos orgánicos de una selva viva. A través del humo que aún salía del motor, pudo distinguir figuras rotas, una nave caída a escasos metros, mucho más grande que la suya, con inscripciones alienígenas brillando con un pulso lento y rojo. Avanzó con cuidado, empuñando su cuchillo de supervivencia. Algo lo observaba. Lo sentía. Hasta que lo vio. Era una niña. Pequeña, encogida entre los restos metálicos de una cápsula de escape, su cuerpo parecía hecho de luz plateada. Tenía grandes ojos ámbar que lo miraban sin miedo, aunque su cuerpo temblaba. Estaba delgada, exhausta. Esteban se detuvo al notar que ella intentaba cubrir algo bajo su capa hecha trizas. Tranquila, murmuró, bajando el cuchillo. No voy a hacerte daño. La niña no respondió. Solo lo observó, hambrienta. Esteban rebuscó en su mochila y sacó lo único que tenía, una pequeña barra de pan comprimido, diseñada para mantener vivos a mineros en lunas sin atmósfera, y una botella de jugo energético. La rompió por la mitad y se la ofreció en silencio. La niña no se movió al principio. Luego, lentamente, gateó hacia él y tomó el pan. Lo devoró como si llevara días sin comer, pero sin dejar de mirarlo ni un segundo. Sus ojos, grandes y húmedos, no contenían ni agradecimiento ni miedo. Contenían algo más. Algo antiguo. Esteban iba a hablarle cuando una sombra colosal cubrió el suelo. El aire se volvió pesado. Detrás de la nave caída, emergió una figura. Alta. Inmensa. Casi irreal. Una mujer alienígena se acercó caminando con pasos lentos pero seguros. Su cuerpo era esculpido, como tallado por dioses de guerra. Su piel tenía el tono azul oscuro de un eclipse y brillaba como una perla bajo la humedad del entorno. Su rostro era majestuoso, y sus ojos, dorados, estaban fijos en él como dagas que se hunden sin permiso. Esteban dio un paso atrás, instintivamente. La mujer se detuvo a pocos metros. Miró la escena en silencio, la nave humana estrellada, su hija comiendo de la mano de un desconocido, y el lazo invisible que acababa de crearse. Habló sin mover un solo músculo del rostro. ¿Qué le diste a mi hija? Esteban tragó saliva, sin comprender del todo lo que pasaba. Comida. Solo, pan comprimido. Y algo de bebida. Los ojos de la mujer se entrecerraron. Un viento frío pareció envolverlos. Entonces ella alzó una mano lentamente y señaló el pecho de Esteban. Su dedo vibraba con una energía que él no podía entender, pero que su instinto reconocía como poderosa, sagrada o maldita. ¿Tú sabes lo que has hecho? No, dijo él, ahora temblando, con los nudillos blancos aferrados al cinturón de su traje. La mujer dio un paso más. Su voz no necesitaba elevarse para imponer miedo. Has roto el equilibrio de los vínculos. Has alimentado a la descendiente directa del linaje de Sitar. Lo hiciste por voluntad propia. En nuestra ley, eso significa que el destino de la madre te pertenece, que el alma de quien la trajo al mundo está atada a ti. Esteban parpadeó. ¿Qué estás diciendo? La mujer bajó lentamente la mano. Mi nombre es Sarie. Soy la madre de esa niña. Soy la última sacerdotisa guerrera del velo carmesí. Y ahora, por la maldición ancestral de Mitar, soy tuya. El silencio cayó como un manto denso. Solo se oía la respiración temblorosa de Esteban y los latidos lentos y profundos de la niña, que había dejado de comer, observando a su madre con una seriedad imposible para su edad. Esteban miró alrededor, tratando de encontrar la broma, el truco, pero solo encontró los ojos fijos de esa diosa alienígena y una cadena invisible que ya comenzaba a apretarse en su pecho. Sarie se inclinó levemente hacia él. Estás en peligro, humano. No por mí, sino por todo lo que esta unión atraerá. Por todo lo que soy, y por todo lo que tú, sin saberlo, acabas de desatar.
Ella se dio la vuelta sin esperar respuesta y comenzó a caminar hacia su hija. Pero antes de alejarse, añadió sin mirarlo. Y no intentes escapar. Si mueres, yo también muero. Esteban se quedó solo en medio del claro, con el corazón palpitando como un tambor de guerra y una certeza terrible apoderándose de él. Nada volvería a ser normal. Había compartido pan con una niña extraterrestre. Y ahora, su madre le pertenecía. O peor aún, él le pertenecía a ella. La noche descendió como un velo sobre el planeta desconocido. Esteban encendió la luz tenue del compartimiento principal de su nave, ahora más refugio que vehículo. Afuera, los sonidos guturales de la selva vibraban con una cadencia extraña, pero él no prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en el interior de la cabina, donde Sarie se mantenía de pie, inmóvil, como una escultura viva tallada por siglos de furia y realeza. La niña, Yari, dormía envuelta en una manta térmica junto al motor dañado. Su respiración era tranquila, ajena al caos invisible que se tejía entre los adultos. Esteban tragó saliva mientras observaba cómo Sarie recorría el lugar con la mirada. No tocaba nada. No pedía nada. Pero su sola presencia lo hacía sentir desnudo, examinado, como si sus huesos estuvieran expuestos ante ella. ¿Qué exactamente significa eso de me perteneces?, preguntó él al fin, con voz tensa. Sarie giró el rostro lentamente, como si cada movimiento suyo estuviera destinado a mostrar control. Lo observó largo rato sin responder. Sus ojos dorados parecían leerlo, diseccionarlo, como si pudiera ver pensamientos que él mismo aún no había formulado. No es una metáfora, dijo con calma, acercándose un paso. No es un error de traducción. Las leyes ancestrales de mi raza son claras. El primer ser que alimente a la descendiente real en situación de desamparo, se convierte en el centro del vínculo sagrado. El alma de la madre queda unida a ese ser. En cuerpo, en espíritu y en destino. Esteban se frotó la cara, confundido. Eso suena como una tradición simbólica. Puedo hacerme a un lado, si quieres. No estoy aquí para alterar tu cultura. Solo estaba ayudando a una niña perdida. Sarie no se inmutó. Dio otro paso hacia él. Ahora estaban separados apenas por medio metro. Su altura le imponía. Su cercanía le quemaba. ¿Crees que yo elegí esto? Su voz bajó un tono, casi un susurro áspero. ¿Crees que me agrada tener mi existencia atada a la tuya, un humano que cayó del cielo como basura estelar? El silencio se volvió espeso. Esteban apretó los dientes. No. Pero tampoco pedí esto. Y sin embargo, aquí estamos. Unidos por una ley tan antigua que ni siquiera mi reina podría romperla. De pronto, Sarie alzó la mano y la posó lentamente sobre su propio pecho. Cerró los ojos. La piel de su cuello comenzó a brillar con líneas rojizas que se encendían al ritmo de su respiración. Luego, sin advertencia, su otra mano se alzó y trazó un círculo invisible en el aire, justo frente al pecho de Esteban. Una luz brotó de la nada. Un vínculo etéreo, rojo, vibrante, se formó entre ambos. Flotaba en el aire, oscilante, como una hebra viva de fuego suspendido. Esteban se quedó helado. ¿Qué es eso? Sarie lo observó con una intensidad casi feroz. El vínculo del Mitar. Ha despertado. El hilo flotante se conectó con el pecho de Esteban. Él sintió una punzada cálida, como si le clavaran una aguja de fuego que, en lugar de herirlo, lo llenaba de un calor profundo, inquietante, íntimo. Sarie bajó la mano y retrocedió. Ahora, si yo muero, tú sentirás el tirón. Y si tú mueres, yo caeré con tu último aliento. No somos simplemente prisioneros. Somos reflejos. Dos luces enlazadas. Donde uno se incline, el otro se inclinará. Esteban tambaleó hacia atrás y se dejó caer en una de las sillas de emergencia. ¿Y no hay forma de deshacer esto? Sarie se quedó en silencio. Solo hay una. Sus palabras quedaron flotando. Esteban sintió como la temperatura bajaba, como si hasta la nave contuviera la respiración. ¿Cuál? Ella se acercó lentamente. Se detuvo frente a él. Lo miró a los ojos sin parpadear. La única forma de romper el vínculo es consumarlo. La mente de Esteban vaciló. ¿Consumarlo? Sarie se inclinó. Su aliento cálido acarició la mejilla de él. Su voz ahora era apenas un murmullo, una amenaza, una promesa. Un acto completo de unión entre los cuerpos. Pero si eso ocurre, el vínculo se sellará de forma irreversible.
Ya no será una maldición. Será una ofrenda. Un lazo eterno. Inquebrantable. Esteban la miró, atrapado entre el deseo que no entendía y el miedo que sí reconocía muy bien. No sé qué pensar. Apenas te conozco. Sarie entrecerró los ojos. Tú me diste de comer, aunque fuera a través de mi hija. Me salvaste sin intención. Y ahora llevas una parte de mi esencia dentro de ti. Me conocerás, humano. No por elección, sino por necesidad. Se alejó de nuevo, dándole la espalda. Duerme si puedes. Mañana este planeta traerá respuestas. Y quizás, enemigos. Esteban se quedó en silencio. La niña dormía. La madre caminaba por su nave como una reina encerrada en una jaula invisible. Y él, en medio de todo eso, con una hebra de fuego invisible conectada a su alma, comenzaba a entender que este encuentro no era una coincidencia. Era el principio de algo que lo cambiaría para siempre. Y quizás, solo quizás, no quería huir. La noche avanzaba, pero el sueño se negaba a posarse sobre los ojos de Esteban. Afuera, las estrellas centelleaban como si observaran desde una dimensión distante. Dentro de la nave, el aire estaba impregnado de humedad, de silencio denso y de algo más. Una energía que no provenía del generador. Un temblor invisible que nacía del interior de su cuerpo, como si su propia sangre respondiera a un llamado antiguo, desconocido y profundamente físico. Sarie no dormía. Estaba sentada junto a la compuerta lateral, con una pierna flexionada y la otra estirada, observando la selva más allá del cristal con expresión tranquila, pero con los músculos de su espalda aún tensos como si esperara un ataque en cualquier instante. Su armadura había sido retirada parcialmente, dejando su torso cubierto solo por una tela suave, negra, que se ajustaba a sus curvas con precisión letal. Esteban trató de no mirarla. Fracasó. Ella lo notó. No dijo nada. ¿No necesitas descansar?, preguntó él, rompiendo el silencio con una voz casi apagada. Sarie desvió la vista del bosque y se volvió hacia él. Sus ojos dorados brillaban como carbones encendidos. No sonrió, pero sus labios se curvaron apenas, como si encontrara algo interesante en su pregunta. No duermo cuando estoy en territorio no reconocido. Mi especie fue criada en la frontera de guerras. El descanso es un lujo que aprendí a ignorar. Esteban asintió, incómodo. Tomó una manta y la colocó sobre sus hombros, caminando hacia una de las paredes, donde intentó apoyarse, fingiendo que su mente no giraba en torno al lazo invisible que ahora vibraba entre ellos. La hebra de energía seguía allí, casi imperceptible en la penumbra, pero presente, como un hilo de tensión colgado entre sus pechos. Si se acercaban, latía más fuerte. Si se alejaban, dolía. Ella se puso de pie. Él no la escuchó moverse. Solo la sintió. Su presencia llenó el espacio antes que su figura. Cuando abrió los ojos, ella estaba frente a él, tan cerca que su aliento chocaba contra su cuello. El vínculo afecta nuestros cuerpos, dijo ella suavemente. Pero también nuestras emociones. Lo estás sintiendo, ¿verdad? Esteban cerró los ojos. No era un adolescente. No era débil. Pero algo dentro de él ardía, como un deseo que no le pertenecía del todo, pero que lo reclamaba sin pudor. Cada vez que Sarie respiraba cerca, sentía un tirón. Una necesidad. Y una parte de él ya no quería resistirla. No puedo negar que es fuerte, admitió con voz ronca. Y que me está consumiendo poco a poco. Ella extendió una mano y la colocó sobre su pecho. No como una caricia, sino como una afirmación. Como quien toca algo que ya le pertenece. Esteban se tensó, pero no se apartó. En mi cultura, este tipo de vínculo solo ocurre una vez por milenio. No se elige. No se busca. Pero cuando ocurre, nadie puede ignorarlo. ¿Y tú lo quieres?, preguntó él, mirándola a los ojos. Sarie no parpadeó. Su mirada era fuego contenido. Quererlo no es necesario. Ya forma parte de mí. Como el aire que respiro. Como la sangre que me alimenta. Pero sí, lo deseo. Aunque me asuste. Aunque lo deteste. Porque tú no eres un guerrero, Esteban, y sin embargo, me hace sentir algo que mis enemigos nunca lograron, debilidad. Esteban tragó saliva. Su corazón golpeaba como un tambor dentro de su pecho. Sarie bajó la mano lentamente. Y por primera vez, su expresión cambió. No era la de la sacerdotisa. No era la de la madre. Era la de una mujer que se sentía vista. Tu cuerpo no está hecho para la guerra, dijo suavemente.
Pero cada vez que me miras, mi escudo interior se quiebra. Esteban no supo qué responder. La tensión se hizo insoportable. Entonces, en un acto impulsivo, acercó el rostro. Sarie no retrocedió. El primer roce no fue beso. Fue respiración compartida. Frente contra frente. Silencio. Calor. Electricidad. Y cuando finalmente sus labios se rozaron, lo hicieron como si el universo entero contuviera la respiración. El vínculo estalló en una luz roja cálida, suave, ondulante. Yari, en el fondo de la nave, murmuró entre sueños algo ininteligible, como si la energía también la acariciara a ella. El beso fue corto, pero bastó. Sarie se apartó, con los labios húmedos, con los ojos nublados por algo que no era simple deseo. Si seguimos ahora, no podré detenerme. Esteban la miró, la voz quebrada. ¿Y si no quiero que te detengas? Sarie retrocedió un paso. Respiraba rápido. Entonces debo tomar una decisión esta noche. Porque si te tomo ahora, no podré dejarte jamás. Se volvió, caminó hasta un rincón de la nave, y se sentó sin mirarlo. Esteban permaneció de pie, con la boca aún ardiendo, con las manos temblando, con el alma gritándole que ya no había vuelta atrás. Y por primera vez desde que cayó en ese planeta maldito, no quiso volver a casa. Quiso quedarse. Con ella. Porque el vínculo ya no era una condena. Era una promesa. Y la promesa, sabía a fuego. El amanecer no trajo luz. El cielo del planeta se tornó gris verdoso, como si la atmósfera supiera que algo se avecinaba. Las criaturas de la selva se ocultaron, el viento dejó de moverse, y el aire se volvió denso. Esteban se despertó sobresaltado. Sarie ya estaba de pie, de espaldas a él, armada. Sus sentidos aguzados captaban algo que los ojos humanos aún no podían ver. «Vienen», susurró ella sin girarse. No lo esperaba tan pronto. Esteban se puso en pie, alerta. ¿Quiénes? Ella se giró lentamente, su armadura ahora completa, su rostro tenso. Había fuego en sus ojos, pero también preocupación. No por ella. Por Yari. Por él. Los reclamadores del filo eterno. Fanáticos. Creen que mi hija es un fragmento viviente de la profecía de Vanie. Piensan que si la capturan y la sacrifican en el altar solar, su raza conquistará la inmortalidad. Esteban sintió un frío recorrerle la espina dorsal. ¿Y cuántos vienen? Sarie cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta. Demasiados. Entonces el primer trueno sacudió el suelo. No era natural. No era meteorológico. Era el rugido de una nave entrando con violencia en la atmósfera, perforándola como una lanza divina. Esteban corrió hacia el panel de control dañado. Solo una pantalla funcionaba, llena de interferencias. A través de las ondas, alcanzó a distinguir una figura, una nave negra, enorme, de forma triangular, descendiendo sobre la selva como una sombra viva. Yari se despertó con un grito. Esteban corrió hacia ella, la tomó entre sus brazos. Tranquila, estamos contigo. Sarie se acercó, tomó su arma principal, una lanza de plasma con filos retráctiles que chispeaban en la punta. Se colocó junto a la puerta de la nave y miró a Esteban con seriedad feroz. Tienes que quedarte dentro. Protegerla. No, respondió él sin pensarlo. Voy contigo. Ella lo fulminó con la mirada. No eres un guerrero. Esteban se levantó, colocó a Yari detrás de una compuerta de emergencia y activó el sistema de cierre manual. Luego caminó hacia una de las cajas de herramientas, abrió una gaveta secreta y extrajo su vieja arma, un rifle térmico de 3 pulsos. Oxidado. Desgastado. Pero aún letal. No soy un guerrero. Pero soy tu vínculo. Y no pienso quedarme mirando cómo te matan. Sarie lo observó durante varios segundos. Algo se quebró en su rostro. Una fisura en la máscara de control. Algo que parecía respeto. O deseo. Entonces ven conmigo, humano. La compuerta se abrió. El calor del exterior los golpeó como una muralla. Allí estaban. Decenas de figuras encapuchadas, descendiendo por sogas desde la nave negra. Sus armaduras eran delgadas, rituales, adornadas con símbolos cortados en hueso y metal. Blandían cuchillas curvadas. Algunos levitaban sobre discos de energía. Todos llevaban tatuajes que brillaban bajo la niebla como ojos dormidos. No deben tocar a la niña, dijo Sarie. Si me derriban, corre. No mires atrás. Esteban negó con la cabeza. Morimos juntos. Recuerda lo que dijiste.
Si tú mueres, yo también. Sarie respiró hondo. Luego sonrió. Maldita sea, Esteban. Empiezo a creer que eres más que un accidente. Entonces el combate comenzó. El primer enemigo cayó con un zumbido agudo, directo hacia ellos. Sarie se impulsó con un salto imposible, su lanza trazando un arco perfecto que decapitó a la figura antes de tocar el suelo. La sangre púrpura salpicó la tierra. Esteban apuntó y disparó. Su tiro erró, pero el calor del disparo desvió el trayecto de otro atacante que iba directo hacia ella. Sarie rodó, lo atrapó en el aire y lo partió en dos con un giro fluido de su arma. La sinfonía del combate estalló. Rayos de plasma surcaban el aire, gritos rituales invocaban maldiciones antiguas, los árboles eran partidos por la mitad por los explosivos. Esteban se movía como podía, sudoroso, torpe pero determinado, mientras Sarie danzaba como una bestia divina en medio del fuego. Una cuchilla rozó su costado. Esteban gritó, cayó de rodillas. Uno de los reclamadores se acercó para acabarlo. Pero antes de que su hoja descendiera, Sarie apareció. Con un rugido inhumano, se interpuso. La lanza atravesó al atacante con una fuerza tan brutal que lo lanzó 5 metros en el aire. Luego se volvió hacia Esteban, lo tomó del cuello de la camisa, lo levantó. No mueras, maldito humano, le gritó. Si mueres ahora, perderé más que la vida. Perderé mi razón. Él la besó. Allí mismo, entre la sangre, el humo y los cuerpos, la besó como si fuera la única forma de sobrevivir. No fue suave. Fue brutal. Desesperado. Ella lo sostuvo del rostro. El vínculo vibró. El suelo tembló. Y entonces, silencio. Los reclamadores se detuvieron. Algo había cambiado. Una energía creció desde el suelo, como si la unión de ese beso hubiera despertado un antiguo poder dormido. El cielo se rasgó. Una onda de choque invisible explotó desde el punto donde estaban de pie. Y todos los enemigos cayeron al suelo de rodillas, gritando. Sarie retrocedió. Miró sus manos. Ardían con luz roja. Lo has hecho, susurró. El vínculo ha despertado la herencia del trono perdido. Esteban, jadeando, observó el horizonte. Más enemigos descendían. Entonces dime, dijo él, recargando el arma, ¿vas a seguir protegiéndome? Sarie lo miró con una intensidad que desnudaba el alma. No. Ahora tú también eres mi guardián. Y juntos, con la sangre de dioses y el acero humano, corrieron hacia la guerra. La tierra aún ardía. Entre los cuerpos humeantes y el olor metálico de la sangre derramada, Esteban se mantenía de pie junto a Sarie. Ambos respiraban con dificultad. Las heridas en sus cuerpos eran superficiales, pero lo que ardía no era la carne. Era algo más profundo. Algo ancestral que ahora comenzaba a despertar dentro de ellos. El cielo se había abierto con el último latido del combate. No llovía, pero una neblina púrpura descendía lentamente, como si el planeta mismo se inclinara ante lo que acababa de presenciar. A lo lejos, la nave negra de los reclamadores se alejaba, vencida, pero no destruida. Aún habría más. Lo sabían. Sarie dejó caer su lanza al suelo. Se arrodilló, temblando, y apoyó las manos sobre la tierra. Cerró los ojos. Su respiración se volvió profunda, medida, como si estuviera tratando de contener algo. Esteban se acercó y se arrodilló junto a ella. ¿Qué ocurre? Ella alzó la cabeza lentamente. Su rostro era una mezcla de asombro y terror. Nunca antes había tenido miedo. Nunca lo había mostrado. Hasta ahora. Acabamos de romper el sello. ¿Qué sello? Sarie lo miró con los ojos brillando en rojo tenue. El de los custodios. Guerreros antiguos. Entidades vivientes forjadas por los primeros reyes para vigilar las uniones prohibidas. Estaban dormidos desde hace 1000 generaciones. Hasta hoy. Esteban tragó saliva. ¿Y qué provocó eso? Ella no respondió de inmediato. En su lugar, alzó una mano y la colocó sobre el pecho de Esteban. El contacto fue suave. Luego susurró. Tú. El vínculo entre ambos volvió a arder, más fuerte que antes. Un pulso recorrió el suelo. Y entonces, un sonido sordo emergió desde la profundidad de la montaña. Como un corazón colosal latiendo bajo la tierra. Yari, que observaba desde el interior de la nave, corrió hacia ellos, con los ojos llenos de un brillo inusual. No tenía miedo. Se detuvo entre sus padres y señaló con su manita hacia la cordillera al este. Mamá, papá, los gigantes se mueven.
Esteban giró hacia donde ella señalaba. En la distancia, las montañas temblaban. Un pico comenzó a fragmentarse, como si algo debajo empujara desde lo profundo. Rocas enormes se desmoronaron. Luego, entre la niebla, una figura comenzó a alzarse. No era natural. No era terrestre. Era una silueta humanoide, pero colosal, cubierta de placas vivas que brillaban con patrones geométricos. Sus ojos eran dos lunas encendidas. Su cuerpo era una mezcla de mineral, carne y energía pura. Una voz resonó sin sonido. No era audible. Se sintió en la médula, en los huesos, en las memorias más enterradas. Portador, el linaje ha sido tocado, la unión ha sido consumada, los herederos despiertan. Esteban cayó de rodillas. Sarie también. La criatura no se acercó. Se mantuvo allí, quieta, como un faro antiguo. Pero el mensaje era claro. Algo profundo había cambiado. Algo irreversible. ¿Qué es eso? Logró preguntar Esteban entre jadeos. Sarie no respondió de inmediato. Luego habló, con una voz cargada de siglos que no le pertenecían. Es uno de los hijos del juicio. Forjados por la tribu prohibida para vigilar que ningún descendiente se mezclara con sangre humana. Yo, no sabía que todavía existían. ¿Y ahora? Ella lo miró. Ahora que tú y yo estamos unidos, él viene a reclamar algo. No sé si es mi sangre, o la tuya. La criatura gigante alzó un brazo. Su mano apuntó directamente hacia Esteban. Una segunda voz surgió, más clara. Femenina. Cercana. No temáis, él es el primer despertado. No viene a matar. Viene a probar al portador. Sarie se puso en pie, sujetó la mano de Esteban con fuerza. Si acepta el vínculo, tú te convertirás en algo más que humano. Pero si te niegas, morirás. Y conmigo, todo mi linaje. Esteban la miró. Luego miró a Yari. Y en ese instante, supo la respuesta. Se adelantó, solo. Dio pasos hacia la montaña, sin escudo, sin arma. La criatura descendió lentamente, hasta quedar frente a él. Su tamaño colosal hacía que el suelo vibrara con cada respiración. Luego abrió el pecho, dejando al descubierto un núcleo que giraba con energía roja. Una corriente lo absorbió. Esteban sintió su mente abrirse, romperse, expandirse. Vio mundos desconocidos. Vio batallas antiguas. Vio a Sarie, naciendo en una cámara de cristal, programada para ser diosa, soldado, madre y guardiana de secretos. Vio su propio rostro reflejado en una corona alienígena, rodeado de civilizaciones que lo miraban como líder, como heraldo. Entonces, volvió en sí. Seguía vivo. Frente a él, el gigante se arrodilló. El silencio fue total. Esteban miró sus propias manos. Ardían. Llamas rojas. Energía viva. No quemaban. Vibraban. Sarie corrió hacia él. Lo tomó del rostro. Temblaba. Él también. ¿Qué ha pasado? Preguntó ella, con un nudo en la garganta. Esteban la abrazó. He aceptado. Lo que sea que venga, lo enfrento contigo. Sarie apretó los labios. Lo besó. Y por primera vez, no como prisionera de una maldición, sino como mujer libre que había elegido a su igual. La criatura desapareció en una columna de luz, como si su misión hubiera terminado. Yari los miró desde la distancia, con los ojos brillando. Esteban la llamó. Ella corrió hacia ellos. Los tres se abrazaron. El cielo volvió a oscurecerse. La guerra aún no había terminado. Pero ahora, no eran solo una familia. Eran herederos. Portadores del vínculo imposible. Y los enemigos que se acercaban, aún no sabían que la verdadera batalla recién comenzaba. El planeta entero parecía contener el aliento. Tras la desaparición del primer despertado, una calma densa se apoderó del valle. El cielo estaba cubierto por nubes negras atravesadas por destellos rojos. La tierra no rugía, pero vibraba. Como si algo colosal caminara hacia ellos desde muy lejos. El aire era tan pesado que hasta respirar parecía una decisión. Sarie se mantenía junto a Esteban, con una mano sobre su pecho, sintiendo la energía que aún brillaba bajo su piel. Él ya no era completamente humano. Sus ojos habían adquirido una tonalidad ámbar en el centro. Sus venas irradiaban un calor invisible, y su cuerpo ya no se movía con torpeza. Cada paso que daba, la tierra lo aceptaba. Yari dormía en el interior de la nave, envuelta en un campo protector activado por el núcleo del vínculo. Por primera vez en días,
Su rostro estaba en paz. Sarie y Esteban sabían que aquello no había terminado. Había algo más allá de los reclamadores. Algo que los movía desde las sombras. Una voluntad mayor. Algo que ahora venía por ellos. Y llegó. La tierra tembló. No como antes. No como una criatura despertando. Esta vez fue distinto. Preciso. Programado. El cielo se partió en dos con un destello cegador. Una grieta de luz descendió desde la atmósfera y un zumbido bajo, cargado de poder, estremeció la nave hasta sus cimientos. De esa grieta emergió una estructura flotante, más ciudad que nave, suspendida por columnas de gravedad que se hundían en el suelo. Desde ella descendieron figuras negras, humanas en apariencia, pero sin rostro. Eran los arcontes de la ruptura, los verdaderos señores detrás de los reclamadores. La antigua casta que mantenía el equilibrio entre los mundos a través del miedo. Sarie desenfundó su lanza. Esteban avanzó, su cuerpo rodeado de una luz rojiza viva. Los arcontes no hablaban. Transmitían ideas directamente al alma. Habéis roto el pacto. Habéis unido sangre prohibida. Habéis despertado lo que debía permanecer sellado. Por eso, seréis purgados. Esteban levantó la mano y la cerró en un puño. Una onda de energía barrió el suelo, doblando los árboles y haciendo retroceder a los enemigos que se acercaban. Ya no temblaba. Ya no dudaba. Se había convertido en algo nuevo. Sarie caminó a su lado. Sus ojos ardían con poder antiguo. Pero había ternura también. En medio de esa guerra, lo miró con una mezcla de orgullo y amor tan intenso que él sintió que todo su cuerpo latía solo para complacerla. Estamos juntos, dijo ella en voz baja. Ya no me importa si es por maldición, destino o locura. Si mueres, moriré. Si vives, viviré contigo. No vamos a morir, respondió él, tomándola de la mano. No hoy. La batalla final no fue un intercambio de golpes. Fue una colisión de esencias. Cada movimiento de Esteban rompía las leyes físicas. Cada salto de Sarie abría grietas en el suelo. Luchaban como si el universo los observara. Como si los dioses estuvieran apostando el futuro a sus manos. Los arcontes atacaban en silencio, usando la sombra misma como cuchilla. Pero no bastaba. El vínculo entre ellos dos no era solo espiritual. Era físico. Era real. Esteban sentía los movimientos de Sarie antes de que los hiciera. Y ella le cubría la espalda con la precisión de una fiera amante que conoce cada pulso de su compañero. En medio del combate, Esteban fue alcanzado por una lanza de energía que le atravesó el costado. Gritó. Cayó. Sarie rugió. Su grito no fue humano. El cielo se volvió rojo. El planeta respondió. La selva entera pareció alzarse a defenderla. Y cuando llegó hasta él, Esteban aún respiraba, pero su luz se apagaba. Ella cayó de rodillas, lo tomó en brazos. No te atrevas a dejarme, le susurró. No después de todo. No ahora. Él la miró, con los labios partidos por la sangre. No pienso irme. No sin ti. Sarie cerró los ojos. Su frente tocó la de él. Y por primera vez, no fue la lanza ni la fuerza ni el poder lo que importó. Fue la conexión. El amor. El vínculo ardió con una fuerza que nadie había visto jamás. El cielo se rompió. Los arcontes gritaron. La ciudad flotante se desintegró desde adentro. Y la energía del planeta, aquella que los antiguos habían sellado, se volcó sobre ellos como una bendición. No los destruyó. Los curó. Los completó. Esteban respiró. Fuerte. Vivo. Sarie lo besó, riendo entre lágrimas. Habían vencido. Días después, la selva comenzó a florecer de nuevo. Las heridas del planeta se cerraban. Yari corría entre los árboles, recolectando hojas brillantes y piedras de colores. Sarie y Esteban construyeron su hogar allí, en el corazón del antiguo mundo que los había unido. Él reparó la nave, pero nunca más quiso volar. Ella colgó su lanza en la entrada, como símbolo de guerra pasada. Una noche, bajo un cielo limpio y estrellado, Esteban abrazó a Sarie desde atrás, mientras ella contemplaba el firmamento en silencio. ¿Crees que algún día seremos simplemente una familia normal? Preguntó él con una sonrisa. Ella apoyó su cabeza en su hombro. No, pero seremos algo mejor. Seremos eternos. Y esa noche no hubo guerra. Ni profecías. Solo sus cuerpos entrelazados, respirando el uno por el otro, celebrando lo que habían defendido con sangre,
fuego y amor. El vínculo ya no era una maldición. Era hogar. Era vida. Era futuro. Y por fin, en ese rincón olvidado del universo, un humano y una alienígena crearon algo que nadie más había logrado: paz verdadera. Juntos. Para siempre.